de Prensa Cono Sur. Hola, un gusto saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 para el Cono Sur. Soy Angie Gutiérrez. Bienvenidos. Excéntrico, polémico, libertario son algunas de las palabras que definen a Javier Milei, presidente de Argentina. Pero ¿cómo podríamos definir su gobierno durante este primer año? Este será el primer tema en Club de Prensa Cono Sur y quiero darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Mariana Aparicio, profesora de la UNAM y miembro del Observatorio de Reformas en Ciudad de México. Mariana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Angie. Un gusto estar contigo. Gracias, Mariana. Y también nos acompaña Jorge Liotti, jefe de política y columnista del diario La Nación en Buenos Aires, Argentina. Jorge, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto también para mí. Buenas tardes, Jorge. Quiero comenzar preguntándole a Mariana. Mariana, ¿cómo podemos calificar este primer año del gobierno de Javier Milei? Sin lugar a duda es un año polémico, vinculado a la Argentina, a todo un proceso de corte de extrema derecha. Por supuesto, hay visiones encontradas respecto a la toma de decisiones de política macroeconómica que ha realizado el presidente Milei. Claroscuros, por supuesto, en términos de política interna, la economía se está estabilizando, pero eso tiene costos significativos en la sociedad y sobre todo en aquellos con menos recursos económicos vinculados a las políticas sociales. Y por parte de la política internacional aislacionista, cuestionando el multilateralismo y un rol específico respecto a ir en contra de todo aquello que suene progresista. Sin lugar a duda, un hombre polémico en este casi su primer año, mucho que hablar y por supuesto un gusto poder compartir esta sección con Jorge. Gracias, Mariana. Jorge, de lo que prometió Milei como candidato, ¿qué ha podido cumplir durante este primer año? Bueno, el mandato electoral con el que gana Milei, un personaje totalmente nuevo para la política argentina, sin trayectoria previa, sin un partido previo, que es consecuencia directa de la profunda crisis en la que estaba envuelto el país, tenía dos mandatos principales. El más importante era el económico y tenía que ver con frenar la inflación, una inflación que estaba por arriba del 200% anual en 2023, y el segundo mandato era un mandato un poco más, yo diría, impreciso, pero de castigo político a lo que él denomina la casta y que la sociedad en general habla como del establishment político, el establishment económico. Y en ese sentido, en el punto central que fue el de la inflación, lo que hizo el presidente Milei ha sido un ajuste fiscal muy grande, muy, yo diría, voraz en los primeros meses, redujo el 5% del proporcional del PBI en el ajuste que hizo del gasto fiscal, y eso le permitió controlar la inflación más rápido de lo que se pensaba. También hizo una devaluación en el primer mes, diciembre, asumió el 10 de diciembre del 23, que llevó la inflación de ese mes a un 25,2%, el pico más alto en lo que va de este siglo, y progresivamente se fue acomodando. El último dato que tenemos es del 2,7 correspondiente a octubre. Es decir, hizo un ajuste muy fuerte, bajó la inflación y naturalmente generó un costo social muy alto. El dato de pobreza medido en el primer semestre dio arriba del 54%. Se supone que en el segundo semestre bajó porque bajó la inflación y porque hubo una pequeña recuperación del poder adquisitivo. Y respecto de la pelea contra la casta, ha sido bastante exitoso porque aprovechó una fragmentación, una ruptura del sistema político argentino. Los partidos principales que venían gobernando hasta ahora se dividieron en múltiples pedazos producto de la derrota electoral y de la irrupción de un fenómeno de ultraderecha como el de Milei, con lo cual, a pesar de tener minorías en el Congreso, no tener ningún gobernador de su propia fuerza, de a poco fue logrando imponer su discurso y su retórica contra la dirigencia, y termina el año, yo diría, con cierta holgura, cuando tuvo momentos de mucha zozobra,
Por ejemplo, a principios de año le rechazaron el proyecto más ambicioso que tenía, no pasó el filtro del Congreso. A mitad de año hubo turbulencias financieras muy fuertes. Hoy los mercados se han acomodado bastante. En términos financieros bajó el riesgo país, se acomodó y bajó bastante la cotización del dólar. Es decir, el fin de año lo encuentra en un lugar bastante más confortable, pero con enormes desafíos hacia adelante, porque ahora sí tiene que abordar reformas de segunda generación que tienen que ver con reducir la pobreza, evitar una desindustrialización producto de la apertura económica, evitar impacto en el empleo. Desafíos muy grandes para este segundo año. Gracias, Jorge. Y a propósito de esto que dice Jorge, Mariana, sin duda algunos avances, pero ¿cómo está evaluando la ciudadanía este primer año de gobierno? ¿Cómo han acogido también a Javier Milei? Pues resulta bastante interesante porque es la dinámica digamos, la inflación puede afectar de forma significativa el bolsillo de las y los ciudadanos. Y a contrapelo de lo que uno pudiera considerar respecto a todo lo que Jorge nos ha establecido sobre las dificultades que tuvo a lo largo del año para la implementación de las políticas macroeconómicas y tener los resultados que ahora se tienen, pues hay una visión positiva respecto a el gobierno de Milei en términos de votación, digamos, de los ciudadanos, pero también del mercado financiero internacional. De nuevo, creo que este es un proceso de ajuste. No se consideraba que hubiera resultados significativos tan rápido en términos de inflación y que también tiene que ver con el ciclo político económico de reducir la inflación y por supuesto también el gasto. Estoy de acuerdo con Jorge en que los temas y digamos lo interesante será qué hará en este segundo año, en el 2025. La pobreza se torna bastante complicada en términos digamos, en la pobreza extrema y tener un efecto significativo. De hecho, aunque el desempleo en el segundo trimestre del 2024 se tienen datos de 1.4, hay algunos analistas que consideran que este desempleo es digamos, no es completamente claro dado que muchos de estos desempleados están en el sector informal, que muchas de las economías de la región lo tienen. Por supuesto, otro de los temas importantes tiene que ver con la desindustrialización. Y a propósito de la reunión del G20 y su, digamos, una mayor vinculación con el mercado chino, también el día de hoy tenemos el cierre de negociación del acuerdo con la Unión Europea y sin lugar a duda todo esto, digamos, en el ambiente internacional y la toma de decisiones de políticas internas pueden generar, digamos, efectos positivos para la economía, aunque por supuesto, pues las políticas sociales no van a ser uno de, digamos, de los temas importantes. Otra incógnita que veremos en el 2025 tiene que ver con las elecciones parlamentarias en Argentina. Si bien es cierto que hay una tendencia positiva de evaluación del presidente Milei por parte de las y los argentinos, digamos, en su conjunto por el impacto de la economía, sin lugar a duda será un termómetro bastante interesante respecto a la aprobación o no de la ciudadanía en las urnas. A propósito de esto que menciona Mariana, Jorge, que estas elecciones de 2025, ¿cómo puede afectar o aportarle a las pretensiones de Javier Milei? Bueno, estas elecciones son absolutamente fundamentales para Milei porque al ser una fuerza nueva, recién empezó a integrar el Congreso en las elecciones del año pasado. Hoy, para que tengamos una referencia, la fuerza de Milei, La Libertad Avanza se llama, tiene 38 diputados en una Cámara de 257 y tiene 6 senadores sobre 72, es decir, una minoría muy chica, ¿no? Muy acotada. Todo, si no hay un cisne negro y si la economía continúa esta curva de estabilización, se supone que Milei debería ganar las elecciones legislativas, va a poder engordar visiblemente sus bloques legislativos,
pero sobre todo yo creo no va a tener mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, porque a lo sumo puede llegar a tener, por ejemplo, 75, 80 diputados sobre 257, pero sí va a ser muy importante en términos de exhibirle al sistema político, tanto local como a nivel internacional, a los mercados, al Fondo Monetario, a los otros gobiernos, de que este es un proceso que viene a quedarse, que tiene alguna sustentabilidad en el tiempo, que era una duda muy importante. Cuando Milei asumió, la duda principal era si iba a poder gobernar. La gran pregunta era sobre la gobernabilidad de Milei, algo que hoy está bastante despejado y que en todo caso un buen triunfo en la legislativa le permitiría terminar de refrendar. Para que nosotros tengamos un poco en cuenta a quienes nos escuchan, la Argentina es un país con una economía con una fuerte incidencia estatal que prácticamente tiene y afecta el funcionamiento de la economía en su conjunto. Milei propone dar vuelta exactamente en el sentido opuesto, pero radicalmente. O sea, quiere transformar a la Argentina en el país más liberal, quiere sacar todo tipo de aranceles, quiere abrir todas las importaciones y eso obviamente genera muchísimo ruido y genera dudas. Es decir, ¿estas reformas se van a poder llevar a cabo? ¿Se van a poder mantener en el tiempo? Bueno, me parece que ganar las elecciones de medio término puede empezar a responder alguna de estas preguntas en términos de darle alguna proyección, en principio dejarlo bien parado para una eventual reelección en 2027. En la Argentina hay una reelección, es decir, podría tener un mandato de 8 años, o mejor dicho, 2 mandatos de 4, y eso le da otro horizonte a la al ambicioso paquete de reformas que Milei busca impulsar, ¿no? Por supuesto, Jorge. Y Mariana, las encuestas son una fotografía del momento, pero a propósito con este contexto que nos hace Jorge, ¿qué tanto podrá Javier Milei cumplir con las promesas y obviamente con los planes que tiene para Argentina? Bueno, sin lugar a duda, algo que nos ha dado cuenta las encuestas de opinión ante una elección es eso, una tendencia que sabremos en efecto en el día del conteo. De nuevo, hay una tendencia creciente a apoyo sobre las políticas del presidente Milei. Y a propósito de esto que nos dice Jorge, en que Milei considera prioritario el libre mercado y la inserción económica internacional de la Argentina, justo va en contra también de toda una tendencia a nivel internacional de un regionalismo fuerte en contra de tendencias de globalización y proteccionismos selectivos fuertes también, como lo tiene uno de sus aliados más cercanos, que también estará en la Casa Blanca en enero del siguiente año. Entonces, es muy interesante porque, si bien es cierto, la Argentina tiene una política de apertura de mercado cerrada, no tanto como otras economías de la región. Una de las cuestiones que llamó muchísimo la atención respecto a sus declaraciones el día de hoy es, y que Argentina está asumiendo la presidencia pro tempore del Mercosur, tiene que ver con flexibilizar los los acuerdos internacionales y con eso buscar una Argentina mucho más, digamos, propensa a los choques externos a nivel internacional. Entonces, 2025 es bastante incierto si se sigue avanzando en esta política de apertura de mercados de la Argentina, porque por un lado, el Estado argentino, que está acostumbrado a una concentración importante, pues con políticas neoliberales de apertura de mercados, pues la Argentina, todo lo que se haga internamente, puede tener o puede revertirse por tendencias a nivel internacional, sobre todo cuando los socios comerciales tienen problemas igual en términos económicos. De nuevo, todo parece indicar que ganará escaños en ambas cámaras, pero que es un proceso al menos digamos, es un giro completamente a lo que Argentina ha vivido al menos en este siglo, y será bastante interesante también cómo los ciudadanos argentinos votan por una opción política completa y radicalmente diferente a lo que están acostumbrados. Claro, Jorge, Mariana nos hace un contexto con todo lo que tiene que ver con políticas de mercado y economía internacional, pero ¿cuáles serán esos desafíos para el 2025 que deberá enfrentar Javier Milei al interior de la Argentina, que el ciudadano está esperando que le resuelva también como presidente? Bueno, a nivel micro de la economía personal o individual,
hay un dato absolutamente relevante. En la mayoría de la gente, sobre todo los votantes de Milei, tanto los más duros como los más blandos, admiten que la inflación bajó y que eso lo perciben y que eso mejoró en términos de estabilización de la macroeconomía, pero le siguen reclamando recuperación del poder adquisitivo, con una frase que se utiliza mucho, que es llegar a fin de mes, es decir, que la plata le alcance para pagar las cuentas y comprar lo necesario. Hoy hay muchos, más o menos alrededor del 45% dice que está teniendo dificultades para llegar a fin de mes, es decir, que no le alcanza el salario, la jubilación o el plan de asistencia social. Yo creo que ese es el corazón para completar el mandato principal que tenía Milei en materia económica, que él va a tener que afrontar en el 2025, es decir, que la gente perciba que el dinero le alcanza un poco más que lo que le alcanza hoy. Y en la cuestión macroeconómica que ustedes conversaban recién, tiene implicancias enormes porque la Argentina hoy tiene algunos sectores muy potentes, con gran inserción internacional y gran potencial porque estaban subexplotados, y me refiero no solo a la tradición agropecuaria, que es el fundamento de las exportaciones argentinas, sino la enorme cantidad de inversiones y las proyecciones en materia de energía, a partir sobre todo del yacimiento de gas y petróleo de Vaca Muerta, y del sector minero, que a comparación con otros países de la región, como Chile o Bolivia, la Argentina en general no explotó del mismo modo. Estos sectores están muy dinámicos, generando emprendimientos muy importantes. Ahora bien, hay sectores industriales que no son competitivos, son muy caros, con lo cual la apertura de la importación probablemente los pondría en grandes complicaciones. En general, esos sectores dicen que tienen un nivel de presión impositiva muy alto y le piden al gobierno que bajen los impuestos para poder competir en mejores condiciones. Pero yo creo que tampoco alcanzaría, con lo cual ahí hay un problema importante al cual se suma un proceso de progresiva revaluación del peso argentino, la moneda argentina, respecto del dólar, a contramano de lo que viene ocurriendo en la mayoría de los países de la región que fueron devaluando, ¿no? En particular a la Argentina le impacta mucho lo que ocurrió en Brasil con la devaluación del real. En consecuencia, el peligro que aparece en el horizonte es que la apertura comercial sumado a una moneda revaluada, es decir, que producir en la Argentina va a ser más caro, eso termine generando un impacto en sectores industriales que no son competitivos, pero que son los que dan mucha mano de obra. Estoy hablando especialmente de ciertos sectores industriales, construcción, comercio, que son los que vienen en peor tendencia. En consecuencia, hay un impacto en la micro que tiene que ver con poder adquisitivo, y en la cuestión macro, ver cómo se administra esa tensión entre apertura comercial y competitividad de sectores que históricamente en la Argentina crecieron por estar cerrados. Claro, Jorge, gracias. Y Mariana, en relación a las relaciones internacionales durante este año de gobierno, ¿cómo podemos evaluar esta área del gobierno de Javier Milei? Bueno, eso es bastante interesante porque en términos de, digamos, de política exterior, también se siguió con algo que habíamos olvidado desde hace algún tiempo, que era la diplomacia de ex. Hay que recordar toda la crisis en términos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la modificación que hubo en los puestos de mayor rango. Sin embargo, en esta pregunta, Angie, me gustaría decir, digamos, en tres niveles. Primero, digamos, la Argentina en términos de política exterior, al presidente Milei no le gusta el multilateralismo, y cuando digo no le gusta, es decir, cuestiona la estructura del régimen internacional, porque desde su perspectiva lo que hay, digamos, que hacer es ir en contra del progresismo a nivel internacional. No considera que organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, la Agenda 2030, digamos, todo aquello que tenga que ver con coordinación y no tenga que pase por el interés nacional, cambio climático, no es algo que esté mostrando coordinarse y cooperar a nivel internacional. Él se ha considerado en la última Confederación de Acción Política Conservadora como el líder de la extrema derecha en la región, y que él irá en contra del comunismo y todos sus males. Llama muchísimo la atención la retirada
retirada de la conferencia en cambio climático, la COP29, que recién se realizó el mes pasado en Azerbaiyán. Sobre todo porque discutiendo la nueva meta de financiamiento para lucha contra el cambio climático, y la Argentina, si bien no es un país que pueda tener un efecto importante a nivel internacional respecto a los compromisos a nivel, que los países cumplan sus compromisos a nivel internacional, pues sí han calificado algunos medios como al presidente Milei como negacionista, ¿no? No creen en el cambio climático, no creen en el sistema multilateral, es mucho más propenso a los bilateralismos. Y de hecho hay una tendencia a nivel internacional de vivir en un mundo globalizado, pero con una amplia presencia en procesos de integración regional. De hecho, les decía, Milei hoy asume la presidencia pro tempore del Mercosur, y uno de los parte del discurso que realizó hace algunas horas tiene que ver con flexibilizar los acuerdos comerciales vigentes por la Argentina. ¿Esto qué implica si pensamos en el Mercosur? Pues lo que va a buscar el presidente Milei es superar el límite que tiene el bloque como un mercado común, y va a negociar la posibilidad de que en caso de que un país miembro quiera negociar un acuerdo de libre comercio con un tercer país que no forme parte del mercado común, lo realice sin solicitar ningún permiso. ¿Esto con qué lo está pensando? Específicamente firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Esto también tiene y está vinculado directamente a un paso a mirar hacia el norte, libre mercado, y dejar a un lado también mercados tradicionales como el Mercosur. Gracias, Mariana. Continuamos contigo en nuestro programa. Profundizaremos sobre este tema en el segundo bloque, pero quiero aprovechar para darle las gracias a Jorge Liotti, jefe de política y columnista del diario La Nación en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Jorge, por tu tiempo en Club de Prensa Conosur. Por favor, es un gusto y a disposición. Bueno, un gusto, Jorge. Y nosotros vamos a hacer la primera pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Y continuamos en Club de Prensa Conosur hablando sobre el primer año de gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei. La noticia de hoy es que después de 2 décadas se cerró la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Revisemos qué dijo el mandatario de los argentinos sobre este tema. Consolidarnos en un bloque común no solo nos hizo crecer, sino que nos ha perjudicado. Mientras vecinos como Chile y Perú se abrieron al mundo y entablaron acuerdos comerciales con los protagonistas del comercio global, nosotros nos encerramos en nuestra propia pecera, tardando más de 20 años de encerrar un acuerdo con el que hoy festejamos, que aún dista de ser una realidad. No puede llamar la atención entonces que las economías de nuestros vecinos hayan crecido tanto más que las nuestras. Mientras que ellos tienen acuerdos de libre comercio con más de 20 países, nosotros tenemos tratados similares únicamente con el resto de Sudamérica, Egipto e Israel. No podemos darnos el lujo de dejar pasar oportunidades comerciales. Las necesitamos como agua en el desierto. Quiero dar la bienvenida en este momento a Patricio Moucho, consultor político desde Buenos Aires. Patricio, bienvenido, y conocer tu opinión sobre las palabras de Javier Milei en el marco de la cumbre del Mercosur. ¿Qué tal, Angie? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Las palabras de Javier Milei, yo creo que si las podemos relacionar con un hecho reciente en la política exterior argentina, que fue el veto a Cuba en Naciones Unidas, lo que está estableciendo es, a mí me parece, es el eje ideológico en la región y una correspondencia discursiva entre lo que hace la política local y la política internacional, dando dos mensajes. Primero es: el libre comercio es importante, abrámonos, el liberalismo está, digamos, en primer lugar. Y después el segundo mensaje, que después lo podemos vincular y profundizar un poco más con la política local, es que la política argentina y la política latinoamericana, los políticos en sí, no resolvieron lo que tenían que resolver y perdimos el tiempo. Entonces, con una sola frase vuelve a la carga en sus dos ejes principales de gobierno, lo ideológico y lo antipolítica.
Perfecto. Continuamos también con Mariana Aparicio desde Ciudad de México. Mariana, ¿qué va a significar para la región la relación entre Javier Milei y Donald Trump? Bueno, hay una relación muy cercana. De hecho, hay comunicados que sugieren que Milei es el chico predilecto en el cono sur de Donald Trump. Hay ideologías relativamente similares entre cada uno de ellos, pero en el caso del libre mercado, ahí que sí que no están de acuerdo. Mientras que el presidente Milei ha sugerido que la Argentina necesita una mayor cantidad de acuerdos de libre comercio, porque eso, en teoría, y eso es la teoría, a mayor apertura, digamos, comercial, con firma de acuerdos discriminatorios, mayor posibilidad de inversión. Esto no necesariamente lo considera el presidente Trump. De hecho, para Donald Trump, los acuerdos de libre comercio generalmente son deficitarios para Estados Unidos y tienen un interés político más que comercial. En todo caso, la diversificación de comercio es la clave para, digamos, el incremento económico de un país, y sin lugar a duda, eso es por la parte comercial, pero en términos políticos, Milei va a tener un gran espaldarazo con Donald Trump y un aliado indiscutible en el cono sur. Perfecto. Patricio, a propósito de esto, ¿cuál va a ser el papel también de Javier Milei en la región y en especial en el cono sur? ¿Cómo va a jugar y cómo ha sido también este año en sus relaciones con los países del cono sur? Sí, yo lo que creo es que Milei está estableciendo, así como en la política doméstica, en la política local lo logró hacer, está queriendo hacerlo en la política regional e internacional, instalar o subirse a la agenda liberal, pero instalar su propia agenda dentro de ello, y es un actor disruptivo. Entonces, lo que podemos encontrar, y hago el paralelismo con la política local, porque un actor que tan abruptamente llega al poder, había que entenderlo, empezar a entender cómo funcionaba. Lo que hoy vemos, que podemos sacar conclusión ya, es que es un actor disruptivo que cambia las reglas de juego. Entonces, lo que tenemos que esperar en términos regionales es que va a seguir en esa dirección. Hoy confrontó contra el Mercosur, como lo ha hecho en el Congreso Nacional frente a todos los diputados. Confrontó en Naciones Unidas. Ya estamos teniendo, digamos, en términos históricos, Argentina en organismos internacionales tiene un papel bastante normal, podemos decir, estándar, y ya en un año de gobierno de Milei, Argentina ha encontrado ruidos. Entonces, yo lo que creo que va a avanzar en esta agenda regional, que tiene múltiples actores, esta agenda que en su momento estaba acompañada por Elon Musk, con Bukele, Bolsonaro. Bueno, podemos nombrar incluso yo me acuerdo el caso de un gobernador el gobernador de Nuevo León en México, que por supuesto la colega de conocer. Él había sido apoyado por Elon Musk en esta agenda liberal, con un intento de candidatura a la presidencia de México que no pudo ser. Entonces me parece que, y suma esto a la reunión de la CEPAC en Argentina, esta reunión liberal, hay una agenda que está corriendo por detrás en la cual Milei es protagonista, Milei es cabeza de lanza y le va a imponer esta impronta disruptiva en la cual desconocerá o recomponerá las relaciones bilaterales que ha tenido históricamente Argentina. Gracias, Patricio. Mariana, preguntarte, esta cercanía de Javier Milei con Donald Trump, ¿cómo también le puede llegar a jugar a favor o en contra con gobiernos como China? Bueno, en el caso de China, y lo que hemos visto durante este año es una reevaluación de las relaciones con ese país. Sin lugar a duda, la Argentina, al no tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y en caso de que se dé, ¿no? Si eso es lo que busca el presidente en los próximos años, hay cláusulas políticas específicas de Estados Unidos para que los terceros países o los socios comerciales no tengan un acercamiento económico y
comercial con China. Hasta ahora, Milei lo que ha hecho es reevaluar estas relaciones de cercanía que habían tenido las administraciones anteriores. También hay dada cuenta sobre cómo a la Argentina sale, ¿no? Algo que ya parecía casi un hecho al grupo de los BRICS. También fue interesante y bueno, veamos qué es lo que pasa en ese sentido. Patricia, Mariana, perdón, muchas gracias por tu intervención, por tu tiempo en Club de Prensa Conosur. Agradecer también a Patricia por habernos acompañado. Vamos a hacer nuestra segunda pausa aquí en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Y continuamos en Club de Prensa Conosur con un tema que cada vez coge más fuerza y es el foro del Consejo Iberoamericano de Marcas País, que en esta oportunidad se desarrolló en Valparaíso, Chile, y contó con la participación de 19 naciones. Y en Club de Prensa Conosur estamos con los protagonistas de la noticia. Nos acompaña Roxana Dresner, directora de la Fundación Imagen de Chile. Roxana, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, ¿cómo estás? Mucho gusto estar acá. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Y comenzar preguntándote, ¿cuáles fueron las principales temáticas que se trabajaron en este foro? Bueno, este 11º foro de CIMAP, Consejo Iberoamericano de Marcas País, en general los foros lo que hacen es apuestan a un intercambio de ideas, porque las distintas marcas país responden también a las prioridades y a la realidad de sus países, entonces tienen estrategias distintas. Y en esas estrategias distintas de posicionar sus países, bueno, van adquiriendo distintas experiencias que nosotros consideramos son muy provechosas de compartir, ¿no? Entonces, este foro tuvo eso, pero además tuvo algo adicional que no se había discutido a profundidad en foros anteriores, y es ver la posibilidad de que las distintas agencias de marcas país de Latinoamérica podamos desarrollar un trabajo conjunto también para intentar ayudar al posicionamiento de la región. Nosotros vemos hoy día que, por ejemplo, Europa, a través de la Unión Europea, hace un trabajo de posicionamiento territorial, digamos, de ese continente, que el sudeste asiático también se da a conocer y hacen actividades conjuntas, pero Latinoamérica no. ¿Ah? Y nosotros tenemos tanto en común que ofrecer. Por supuesto tenemos diferencias también y esas tendremos que potenciarlas, pero como región tenemos mucho que ofrecer que es muy propio de la región y consideramos que a lo mejor podemos hacer un trabajo conjunto para mostrarle al mundo lo que es este continente y lo que puede ofrecer al resto del mundo. Y a propósito de eso, ¿cuáles fueron de repente esas iniciativas y cómo se va a mostrar la región? ¿A qué acuerdos llegaron o qué conversaron dentro de este foro de cómo va a ser que se va a mostrar la región al resto del mundo? Bueno, no llegamos a acuerdo porque llegamos a acuerdo en que tenemos que avanzar en eso. Entonces tenemos una siguiente reunión en mayo próximo y estamos viendo distintas iniciativas para empezar a ver primero cómo podríamos funcionar como consejo, con quién tenemos que funcionar. Las agencias de marca país tienen una organización distinta y una institucionalidad distinta en cada país, no dependen del mismo ministerio, por ejemplo, de la misma institución. Y tenemos que ver cómo nosotros como consejo le damos una institucionalidad única al Consejo Iberoamericano. Pero sí tenemos muy claro qué podemos ofrecer. Nosotros, por ejemplo, Colombia tiene esta campaña de promoción país que se llama El País de la Belleza, que por supuesto es muy correcta, pero nosotros tenemos mucha belleza. Yo creo que nosotros podríamos también, por ejemplo, decir el continente de la belleza. O, por ejemplo, Colombia también se está posicionando con ejes de relato que son la sustentabilidad o la diversidad cultural, que es algo que también Chile está haciendo. Y que Costa Rica, por ejemplo, también está apostando a mostrar la sustentabilidad como un eje de lo que ellos hacen. Entonces lo que sí tenemos claro es que tenemos muchas cosas en común que mostrar como continente, que los otros continentes no necesariamente la comparten entre los distintos países. Y pensamos que es mucho más fácil llegar ayudándonos a promocionarnos entre todos, y una vez que tengamos los ojos del mundo acá, podamos entonces también mostrar nuestra diferencia, que tenemos fortalezas distintas en los distintos países.
Perfecto, Roxana. Y a propósito de esta integración de todas las agencias de marca país, ¿cuáles son esos desafíos que enfrentan los países de esta región para poder fortalecer su marca como país? Lo que pasa es que hoy día en el mundo hay una competencia muy grande. Se están abriendo mercados, por ejemplo, Asia es un mercado que hasta hace muchos años no tenía tanta importancia. Pero hoy día es uno de los mercados más poderosos y que más atracción tiene en términos de compra de importaciones de otros países o de atracción de inversiones. Entonces nosotros, que también somos un continente que, si bien tenemos muchos países importantes y tenemos mucha riqueza, no somos uno de los países de las regiones más poderosas del mundo. Entonces el desafío es ese, el desafío es mostrar ¿qué es lo que tenemos para ofrecer? No somos tampoco tan populosos como, por ejemplo, los países asiáticos que hoy día están liderando la competencia en términos de desarrollo y de atracción de inversiones y de exportaciones. Entonces, nosotros tenemos mucho que ofrecer, pero creo que tenemos que darnos a conocer más. Yo creo que el principal problema que tenemos no es que no tengamos una oferta atractiva, sino que nuestra oferta no se conoce. Y creo que en ese darnos a conocer es donde podemos hacer una gran colaboración, porque por ejemplo nosotros en Chile tenemos muchas cosas que ofrecer. Ahora con este tema de la energía renovable tenemos minerales, litio, hidrógeno verde o condiciones para la producción de hidrógeno verde. Y tenemos, bueno, los vinos, la fruta, tenemos paisajes, tenemos muchísimas cosas, muchísimas. Pero nuestro gran desafío no es tener una mejor oferta, sino que la oferta se conozca. Y creo que eso también le pasa a Perú, a Argentina, a Colombia. Se conocen, en general nos conocen mucho por temas turísticos, ¿no? Y de paisaje. Pero lo que nosotros producimos, la oferta que tenemos en términos de exportaciones, creo que se conoce poco. Y entonces, en el esfuerzo de darnos a conocer más, es donde más podemos nosotros colaborar. Roxana, tengo un minuto para esta última pregunta y saber qué tanto el tema de marca país ha ayudado o va a ayudar al fortalecimiento de áreas como el turismo post-pandemia. Bueno, la promoción de imagen país tiene un rol fundamental en la promoción del turismo. Y eso es algo que hemos entendido todos los países. Yo creo que eso es donde mejor nos ha ido, a todos. Nosotros por supuesto, todos los países del mundo vivimos una gran merma en el flujo de turistas porque, bueno, la gente no estaba circulando, ¿no? Pero post pandemia, yo creo que todos los países hemos recuperado. Nosotros en Chile, el último año sobre todo, hemos experimentado un aumento tremendo sobre todo de turistas de la región, brasileros y argentinas, pero en general de toda Latinoamérica. Pero también de otros países, y estamos siendo atractivos también en términos turísticos para países que están mucho más lejos, como por ejemplo en Asia. Pero sin duda que esa promoción de imagen país está muy ligada con el turismo, porque el turismo no son solamente paisajes, el turismo son dar a conocer las personas, la gente, la cultura, la gastronomía, sin duda. Entonces, y en eso yo creo que estamos apostando también todo. En Chile estamos desarrollando de manera muy fuerte lo que llamamos el turismo sostenible, que tiene que ver con la experiencia turística más que con el paisaje solamente. Y ahí, por supuesto, entran todas las comunidades, todos los pueblos distintos que hay dentro de cada país y la cultura que ofrecen a jugar un rol muy importante. Entonces, la promoción de la imagen país, que en definitiva es la promoción de una identidad país, está muy ligada con el turismo, porque el turismo es un canal para dar a conocer la cultura y las costumbres de un país. Es Roxana Dresner, directora de la Fundación Imagen de Chile. Agradecerte por esta información tan relevante sobre la importancia de fortalecer la imagen de cada país. Gracias, Roxana. Feliz tarde. Gracias, Angie. Gracias a ti. Feliz tarde también. Vamos a hacer la última pausa en Club de Prensa Conosur. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas.
Y así finalizamos Club de Prensa Cono Sur. Agradecemos a nuestros invitados y a ustedes por estar conectados con nosotros. Muy buen fin de semana.